¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Fue Dios entonces quien provocó su maldad? Acompáñenme a descubrirlo juntos. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? La historia del éxodo de Israel desde Egipto es sin duda una de las partes de la historia bíblica más intensa comparada solamente con el éxodo que profetiza Apocalipsis. El épico enfrentamiento entre Dios y el faraón por el destino de los israelitas es apasionante. Al leer estas historias, puede que te sientas tentado a preguntarte, ¿quién tiene realmente la última palabra aquí? ¿Es Dios? Y si es así, ¿por qué permite esto? ¿Quién, quién es faraón entonces? Un brutal dictador a quien no le importaba el terrible abuso y opresión que sufrían los israelitas, quienes para ese entonces se habían crecido a una población de más de 3 millones aproximadamente. Los faraones egipcios habían esclavizado a los israelitas por 400 años. Un faraón anterior, y posiblemente el faraón en cuestión, ordenó que los bebés varones fueran asesinados. Eso lo dice Éxodo 1:16. El faraón era un hombre malvado y la gente a quien gobernaba lo aprobaba. Pero, ¿cuál faraón? Faraón no es solo un rey. Este título refiere a una serie de reyes a lo largo de generaciones. Entonces, ¿por qué el autor no nombra cuál fue el faraón que se puso a Moisés? Por ejemplo, Tutmosis II, tercero, o Ramsés I o segundo. Es probable que no lo haya colocado a propósito. ¿Por qué? El autor no quiere que nos enfoquemos en un solo rey. Más bien, quiere que veamos al faraón como un arquetipo del patrón de la rebeldía humana que comenzó en el jardín del Edén. El faraón es lo que sucede cuando toda una nación redefine el bien y el mal al margen de la sabiduría del Señor. Entonces, ¿quién endureció el corazón del faraón? Vamos a buscarlo juntos. Éxodo capítulo 7, versos del 3 al 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Parece realmente injusto que Dios haya endurecido el corazón de Faraón y luego castigue al Faraón y a Egipto por lo que decidió Faraón cuando su corazón se endureció. Pero vamos a repasar juntos la historia bíblica para entender qué hay detrás de esta pregunta tal vez un poco mal formulada. Repasemos juntos entonces. ¿Las plagas endurecieron el corazón de Faraón? Vean ustedes. En Éxodo 7:22 dice, la sangre, que fue la primera plaga, el corazón del faraón se endureció. No dice que Dios lo haya endurecido, dice que Faraón lo hizo. En la plaga de las ranas dice, el faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8:15. Cuando llega la plaga de los piojos, cita el escritor, el corazón del faraón se endureció. 8:19. ¿Qué tal en las plagas de las moscas? El faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8:32. Ganado muerto, otra plaga. Y, cita el escritor, el corazón de faraón se endureció. Verso 7 del capítulo 9 de Éxodo. En la plaga de las úlceras, el Señor endureció el corazón del faraón, dice acá, 9:12. En la del granizo, el faraón endureció su propio corazón, 9:34. Y vean ustedes qué interesante, porque en todas las primeras plagas estamos viendo que fue faraón directamente quien endurece su corazón. Pero ya desde las plagas de las langostas dice, Dios anuncia, he endurecido el corazón de Faraón. Eso lo encontramos en el capítulo 10 y verso 1 y capítulo 10 y verso 20. Con la plaga de las tinieblas vuelve a citarse, Dios endureció el corazón del Faraón, capítulo 10 y verso 27. En la plaga de los primogénitos, vuelve a citar, Dios endureció el corazón del faraón, capítulo 11 y verso 10. Entonces podríamos decir que a partir de la quinta, pero sobre todo ya desde la séptima, queda claro, ¿sí?, que el endurecimiento del corazón del faraón al principio ocurre por su propia voluntad. Y luego Dios afirma esa decisión. Entonces, ¿por qué endureció Dios el corazón del faraón? A medida que las plagas continuaban, Dios le dio a Faraón advertencias cada vez más severas sobre el juicio final que vendría.
Faraón eligió traer más juicio endureciendo su propio corazón en contra de los mandamientos de Dios. Es decir, como resultado de la dureza del corazón de Faraón, Dios endureció aún más el corazón del Faraón, permitiendo las últimas plagas y trayendo a la vista toda la gloria del Señor. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿Faraón y el Evangelio? Romanos capítulo 9, verso 17 al 18 declara, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Desde la perspectiva humana parece incorrecto que Dios endurezca a una persona y luego castigue a la misma persona que él endureció. Sin embargo, hablando bíblicamente, todos hemos pecado contra Dios, según Romanos 3:23, y el castigo justo por el pecado es la muerte, Romanos 6:23. Por lo tanto, el que Dios endurezca y castigue a una persona no es injusto. De hecho, es algo misericordioso, comparado con lo que todos nosotros merecemos. Entonces, podríamos preguntar, finalmente, ¿nuestro corazón es el de Faraón? El Evangelio nos aclara todo esto. En Hebreos capítulo 3, versos del 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que nosotros, al igual que el faraón, tenemos que meditar en esto, porque creer que pues todos los días vamos a tener aquella oportunidad para volvernos a Dios es real, pero también de que podemos ser afirmados en nuestras malas obras y también en nuestro endurecido corazón. Entonces, podríamos preguntar, ¿el corazón del faraón y mi corazón? El autor de Éxodo nos muestra que el faraón era responsable de la maldad de su propio corazón, como lo somos todos nosotros. En un punto de la historia, sobre todo lo veo en la plaga de granizo, cruzó un punto sin retorno. El objetivo de la historia no es decirnos que Dios es un ingeniero del mal, es más bien una advertencia que dice, no seas como Faraón, no endurezcas tu corazón delante de sus mandamientos. Dios, en su gracia, siempre nos ofrecerá oportunidades de dar marcha atrás. La pregunta sería, ¿tú le habrías dado tantas oportunidades al Faraón? Pero a veces una persona puede cimentarse en un camino destructivo y llegar a un punto sin retorno. Dios puede permitir que nuestra maldad nos destruya y a veces lo hace. Pero la buena noticia es que si esta última frase te asusta, tú no eres el faraón. El hecho de que estés haciéndote esta pregunta tan seria significa que tu corazón es blando y quiere hacer lo correcto. Entonces respondamos juntos y de forma breve esta gran pregunta. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? La escritura afirma que fue Faraón quien endureció primero su corazón contra Dios y luego de ello Dios afirmó su decisión. Es decir, el mismo sol que derrite la cera, pero endurece la arcilla, el mismo hervor del agua que ablanda una papa y endurece un huevo, es el mismo evangelio que llama a algunos a arrepentimiento y endurece a otros en sus pecados. Es el mismo que nos dice hoy, si oyeres hoy la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Porque finalmente, como está escrito en el libro de Apocalipsis, dice que los justos deben santificarse cada día y que los malos sigan en sus perversiones. Porque el Señor podrá afirmar tanto al uno para bondad como el uno para perdición.